escuchamos un cachito de Es por ti del grupo Azul Violeta, este gran grupo mexicano que aquí siempre con su psicodelia medio sesentera, pero de bastante calidad, ¿no? Y aquí combinándola con algunos riffs de guitarra más electrónicos, una gran canción Es por ti. Y con esta canción entramos a la recta final de nuestro programa. Ahora nos toca nuestra charla de los lunes, que como sabemos es una charla, no es completamente política, aunque todo es político. Aquí en Sincronía creemos que nada escapa a la política y al análisis de tipo político, pero les damos otras vertientes y entramos por otras aristas a analizar temas que tienen que ver con la cultura de los medios de comunicación, en fin. Y ahora vamos a entrar a un tema muy importante aquí con mi compañera Marta, que ya está lista para el debate. Este tema es algo bastante grave y es la actitud de la Iglesia Católica y el alto clero del Vaticano con respecto a los problemas de la pederastia, de la pedofilia, que se ha suscitado desde tiempos inmemoriales ya en la Iglesia Católica y que resulta ser especialmente grave cuando se habla del cristianismo, porque el cristianismo tiene una regulación estricta de la sexualidad, con lo cual, pues ya este ejercicio abusivo de la sexualidad que significa la pederastia, pues pasa a ser doblemente grave, viniendo de sacerdotes, de clérigos, de representantes y pastores de iglesias cristianas en general y de las católicas en particular, porque el cristianismo ha siempre en muchas vertientes más conservadoras, sobre todo, pues, una actitud reticente hacia la sexualidad, mucho de ello basado en la Biblia. Hay ciertas discusiones teológicas, hay otras corrientes teológicas que de alguna forma se desmarcan un poco de este rigor con el que se toma el tema sexual, sobre todo en las corrientes conservadoras del cristianismo. Pero bueno, en general lo que es el alto clero del Vaticano, tocando el tema del catolicismo, que es el que ahora nos toca, ¿no? Y que hemos elegido para compartir con ustedes. El alto clero del Vaticano, realmente ha sido especialmente insidioso con respecto a los temas sexuales. Acordémonos las satanizaciones de la sexualidad que se han hecho por parte incluso de este último papa llamado Juan Pablo II, de Ratzinger, estas intolerancias y cuadraturas que se cierran cada vez más mientras más avanza de alguna forma la complejidad social. No me gusta el término progreso porque pues, es un término etnocéntrico, autoritario y engañoso, pero sí, mientras más avanza la complejidad de la sociedad y a veces en momentos la capacidad de la sociedad para considerar y poder asumir esta complejidad, pues más se hacen duras las posiciones de la Iglesia con respecto a muchos temas. Sobre todo distingo del clero, alto clero del Vaticano, porque hay algún cierto tipo de teología dentro del espectro del catolicismo, que se llama la teología de la liberación, que tiene posiciones muy distintas en cuanto a la propiedad privada, en cuanto a las posiciones políticas y sobre todo en cuanto a la erótica y la sexualidad, en donde también se han hecho reflexiones muy valiosas y se han hecho pues desmarques muy significativos en cuanto a las posiciones conservadoras con respecto a los temas de la anticoncepción, con respecto a los temas de las diferencias de las preferencias sexuales, con respecto al tema de el matrimonio pues también de que el sacerdocio esté restringido al sexo masculino. Y bueno, por eso no todo el catolicismo está sujeto a las mismas posiciones duras, sino hablo del alto clero del Vaticano, que es el que tiene el poder mayoritario en el sentido cualitativo, ¿no? Que es el que dicta de alguna forma cuáles van a ser las directrices y bueno, que conviva con esta cerrazón dogmática en cuanto a la sexualidad se refiere. Es una transgresión mayúscula que sería en términos de su mismo discurso, como es el abuso sexual a un niño, a un ser que todavía no tiene la capacidad de decidir acerca de su propia sexualidad, de su propio cuerpo, y que se le induzca a experiencias prematuras que te llevan a que aparte connotan abuso y dominación,
pues es especialmente doble discursivo dentro dentro del espectro dogmático que nos presenta la religión católica. Y bueno, ha sido un problema severo, un problema grave, todos estos escándalos y develaciones que han surgido acerca de los descubrimientos cada vez más numerosos de los abusos sexuales por parte desde sacerdotes e incluso de altos jerarcas de la Iglesia Católica en complicidades y encubrimientos que pasan a ser tan graves, ¿no? Como los mismos actos que se llevan a cabo en cuestión de pederastia y sobre todo el encubrimiento por parte de este alto clero, ¿no? Endurecido, pues Ratzinger, ¿no? Por un lado, tratando de tapar todo el muladar de Juan Pablo II y su definitiva protección y encubrimiento de los actos de abuso sexual cometidos en diversas partes del mundo y de manera bastante multitudinaria, es decir, hay muchísimos casos en todo el orbe, en todo el mundo. Juan Pablo II fue cómplice por encubrimiento. Ratzinger, desde una posición conservadora, también trató de encubrir, bueno, más bien trató de rectificar, por lo menos ante la opinión pública, un poco esta muladar con el que se encuentra. Y ahora el Papa Bergoglio, desde posiciones conservadoras, parece que intenta que la justicia se lleve a cabo dentro, se desarrolle dentro de la Iglesia Católica, pero esto no pasa a ser, parece, una estrategia de relaciones públicas simplemente para acallar tantas voces y tratar de controlar un poco la crisis de credibilidad del Vaticano, pero Marta, a final de cuentas, pues se trata de una especie de doble discurso, porque se ponen también muy envalentonados con, por ejemplo, la ONU, que no es pues para nada de nuestra confianza, pero que también por relaciones públicas tiene que a veces que tener a través de la FAO, la UNESCO y sus diferentes organismos, tiene que presentar una faceta por lo menos un poco crítica hacia el poder, ¿no, Marta? Y yo creo que lo está haciendo y es grave la reacción que ha tenido la Iglesia Católica, ¿no? Sí, y más grave aquí en México, porque cuando era Papa Benedicto y fue a varios países del mundo, se reunió con víctimas de estos actos de pederastia. Sin embargo, cuando vino aquí en México, no se reunió y fue muy criticado por eso. Pero el problema fue, y dicen, ¿por qué aquí en México no se reunió? Es que los organizadores aquí en México no, ni siquiera lo agendaron y lo obstaculizaron de tal manera, obviamente no lo voy a exculpar a él, a disculpar a él, es obvio, pero en otros países los organizadores de cada país tuvieron la conciencia, la inteligencia o siquiera las habilidades de relaciones públicas, como llamas tú, para que las víctimas de los demás países las víctimas de cada uno de esos países pudiera hablar tener la reunión con ellos. Aquí no se permitió, los organizadores no lo permitieron, ni siquiera lo agendaron. Y eso es muy grave porque nos damos cuenta que estamos por todas partes llenos de cerrazón, no solo de cerrazón, de autoritarismo, de silencio, de hipocresía, pero no solo en el nivel internacional de lo que sucede en el Vaticano, sino aquí en México es otra doble capa de ignominia ante lo que sucede y de ninguneo a las víctimas y de mayor dolor y mayor humillación hacia ellas. Entonces, estamos en del peor de los mundos, en el peor del mundo mundial, como dirían, y del peor del mundo local, porque pues no hay por dónde dar la vuelta. Y también hay otros temas interesantes, porque muchos se hablan de la condena que hace la Iglesia contra los homosexuales y muchos confunden por esta situación de lo que sucede en la iglesia, también confunden la homosexualidad con la pederastia cuando no tiene nada que ver. Es obvio que si es una comunidad en la que los principales puestos de poder son de hombres, eh, muchos de los actos sexuales de los abusos hacia los niños son con niños, pero también lo hay con niñas y no necesariamente tiene que ver una cosa con otra y no hay que confundirlos, ¿no? Y muchos quieren hacerlo, pero
también no hay que omitir este otro factor, el llamado lobby gay, que es muy conocido en el Vaticano, que es el que también ha impedido que ha protegido a tantos sacerdotes pederastas, y entonces ahí hay una serie de sutilezas que hay que manejar y ver para no confundir esto, pero también darse cuenta de ese poder tan grande que tiene este lobby gay, que impide la protección, que impide la denuncia y que protege a estos sacerdotes. Un caso muy grave es un polaco que ya se comprobó que violó a muchísimos niños, pero lo están escondiendo, no se puede localizar porque ya viene en marcha la canonización de Juan Pablo II, y era protegido de él, y lo están escondiendo y lo están protegiendo para que no salga a relucir y no se interponga en la canonización de este hombre. Entonces vemos que por más que diga Bergoglio, pues se sigue protegiendo ahí, ya sea porque el lobby gay es muy poderoso, porque es el que dicen que lo está protegiendo, y obviamente para evitar escándalos ante la canonización de Juan Pablo II, la inminente canonización de Juan Pablo II. Pues bueno, nos muestra todas estas redes de poder, todas estas situaciones. El obispo Raúl Vera, en un libro que escribieron, este obispo de avanzada, protector de los pobres, siempre a la vanguardia en las cuestiones sociales aquí en nuestro país, cuando le preguntaron sobre esto, señala que lo que pasa es que en el Vaticano, sobre todo en la cúpula, se consideran que están en un sitio, en un lugar de excepción, en un lugar privilegiado, y además tienen miedo de que todo esto, al admitir la protección al admitir la existencia de estos casos de pederastia, se socave la autoridad de la Iglesia, en lugar de darse cuenta que eso, al contrario, podría darle la credibilidad que cada vez le falta en muchos sectores de la población, Ulises. Así es, y bueno, se trata de posiciones autoritarias que tienen un origen pues en el orden patriarcal que se encuentra en el cristianismo como tal, ¿no? Y que desgraciadamente no han encontrado pues este equilibrio de muchos puntos teológicos y de otro tipo femeninos que se encuentran dentro del mismo discurso bíblico, dentro del mismo discurso católico como tal, y que sí los hay, existen. Por ejemplo, aquí la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, existen muchos estudios acerca de teología femenina, en fin, digo, material hay para que este orden patriarcal, pues, de hecho, sea equilibrado y deje de este poder desproporcionado que se le ha dado, que es el que alimenta las posturas más conservadoras. Y digo que es un orden autoritario porque, pues, cuando se dice y le responde el Vaticano a la ONU que casi casi los agraviados son ellos porque la ONU estaba usando de su poder cuando cuestiona y cuando pide cuentas a nivel internacional a la Iglesia Católica porque no han sido para nada, pero ni remotamente suficientes los cambios de posición que ha tenido con respecto, pues a decir que sí, que se entrega a sacerdotes a la justicia civil, que va a hacer justicia, que va a iniciar investigaciones, pero en plenitud, digamos. Y como tú acabas de decir, ¿no? En este enfrentamiento con los padres, en un real pedir disculpas y que estas disculpas, que este reconocimiento de los errores y del encubrimiento vaya acompañado de una cooperación y de un impulso a que la justicia secular castigue a estas personas con todo el rigor que se merecen y con toda la proporción con los cuales sería juzgado, tendría que ser juzgado, pues también un depredador de este tipo, pero pues civil, que ya sabemos que también mientras sean poderosos no necesitan ser clérigos ni pertenecer a la Iglesia Católica conservadora para poder salvarse. Cualquier tipo de poder económico de alguna manera los pone al margen del alcance de la justicia, permaneciendo en la impunidad y lastimando a la sociedad a través de los seres más vulnerables que son estos niños y en muchos casos sus familias, que son familias que no tienen la capacidad económica para tener el poder de defenderse y de llevar un buen juicio. Sabemos que también la justicia en este caso está totalmente vendida, Marta. Entonces, son actos autoritarios que provienen desde orden patriarcal y que mandan un mensaje a la sociedad.
Es decir, aunque esto suceda, nosotros no tenemos que darle cuentas absolutamente a nadie, ¿no? Este, nosotros no tenemos de alguna manera que responder ante ninguna autoridad que no sea la nuestra. Nosotros tenemos un origen divino y los errores que cometamos en cuanto a ese origen divino, aunque sea una transgresión severísima en nuestro discurso y que desde nuestro discurso esta transgresión sea mucho mayor, pues lo que ellos dicen es que no tienen que darles cuentas a nadie y esto es de alguna manera muy, muy grave. No sé si tengas algo que agregar, Marta. Pues nada más lo que sería interesante es saber si esta cuestión del celibato, no sé qué opinas tú que estás más versado en todas estas cuestiones de religión, y no sé si hayas estudiado o considerado algo al respecto, esta cuestión del celibato que se obliga a los sacerdotes, será una de las causas, además de que, bueno, por el poder que tienen y por la protección y la impunidad, pero también esta cuestión del celibato que se les exige, será una de las causas que generan este comportamiento, esta proliferación de la pederastia, Ulises. Pues mira, yo la verdad es que es un tema muy complejo y mis conocimientos acerca de todo esto, probablemente por el hecho de que algún día fui católico y me interesó mucho el estudiar lo que es la religión católica en general, pues tenga algún conocimiento un poquito, a veces en algunas cosas más particular sobre los casos que el resto de las personas, incluso que son católicas, pero no deja de ser un tema muy complejo, ¿no? Yo creo que el celibato, de por sí, yo creo que debería ser alguna cosa opcional, porque, bueno, en realidad parece que sí está ligado con una especie como de cuestión pulsional, ¿no? Es decir, creo que la represión de las pulsiones sexuales bajo un tipo de control simbólico religioso, siempre tiende a, cuando no es asumida bien o cuando no es de alguna forma, tiene un sustrato reflexivo más grande que una simple imposición. Pues obviamente puede llevar a este tipo de situaciones, puesto que canalización de la, o no canalización, más bien de la sexualidad por los cauces posibles permitidos por la sociedad, en fin, y que terminen de alguna forma en este tipo de depredación, que es, digamos, una de las actitudes o una de de los fenómenos sexuales que sí pasa por el abuso, como acabo de decir, pues nos dice que habría que reconsiderar, o la Iglesia Católica tendría que reconsiderar su erótica, su idea del cuerpo y su idea de la sexualidad, ¿no? Porque creo que esta represión sexual sí puede hacer que se canalice por lugares a veces bastante abusivos, digámoslo así, en la sexualidad tanto femenina como masculina, ¿no? Y otra cosa, otra pregunta que me viene a la mente, no sé si tú has estudiado también al respecto algo o qué piensas, que muchos dicen, bueno, algunos, no muchos, algunos dicen que es muchos católicos, es una conspiración contra la Iglesia Católica por parte de los protestantes de Estados Unidos, que fue donde también empezaron todos los escándalos por otras iglesias y que es una conspiración porque no se dan cuenta que también entre protestantes, entre otras religiones, hay bastante pederastia, pero no, es por ganas de socavar esta religión y copar los espacios por parte de otras religiones lo que está llevando a cabo esta situación. ¿Qué opinas, Ulises? No, pues yo creo que no se necesita ser de alguna forma así como experto en ninguna religión para darse cuenta de que cualquier persona que haga y cometa un abuso de este tipo, lo primero que va a buscar es a quién hacer culpable, ¿no? Yo no dudo que entre las religiones también se da mucha competencia. Los jesuitas han sido muy atacados por los protestantes en Estados Unidos y viceversa, pero este tipo de competencia religiosa que se da en las diversas vertientes cristianas y de muchas otras religiones y de muchos otros tipos, este estratagema de guerra, de imagen pública que se da entre ellos no significa que el material no sea real y así hay que verlo, ¿no? Y que también hay de todas las religiones hay implicados existe este fenómeno o también es una realidad, pero yo creo que no se trata de conspiración, se trataría en el sentido de que a lo mejor sí de repente
dos o tres, digamos, fuentes protestantes sí de alguna manera señalan y hacen más, y hacen más notorio un escándalo en la Iglesia Católica, pues bueno, o sea, sí puede tener otros intereses, pero tiene una utilidad social y yo creo que no se tentarían el corazón los católicos para hacer lo mismo con sus competidores de otras religiones. Lo que sí creo con respecto al celibato que dices es que hay que replantearlo y hay que convertirlo prácticamente, yo pienso que en una opción, pero no precisamente en una imposición, porque yo no creo que todas las condiciones, todos los que están, que todos tengan las condiciones para entrar al sacerdocio y pueden tener como pastores o como sacerdotes muchísimas otras cualidades, pero no tener una estructura para llevar esta vida, con todo lo que simbólicamente, místicamente y teológicamente significa. Yo creo que debería ser una opción y bueno, pues es un problema bastante complejo, pero lo que sí hay es que señalar que este autoritarismo eclesiástico por parte del alto clero católico debe determinar y debe de encontrarse con una fuerte resistencia, en todo el mundo, Marta. Bueno, yo creo, si no tienes nada más que agregar, pues nos vamos despidiendo, Marta. Así es, pues sí, un tema espinoso y pues que igual tendremos oportunidad de tratarlo en otras ocasiones. Pues muchas gracias, Ulises, muchas gracias a todos los que nos escucharon, muchas gracias a todo el equipo de Red Generación por hacer posible este programa y muchas gracias, como siempre, a nuestros generosos colaboradores. Hasta la próxima. Así es, nos vemos aquí en sincronía el próximo jueves. Tuvimos aquí un problemita técnico nuestras participaciones, pero ya saben, en medios alternativos siempre estamos sujetos a contingencias de todo tipo, porque todo lo hacemos con nuestros propios recursos y lo hacemos también con muchísimo cariño para poner temas, conocimiento, debate, polémica y la mayor inteligencia de la que seamos capaces para que ustedes puedan tener cosas importantísimas acerca de las cuales reflexionar. Y para eso los esperamos en la próxima sincronía. Gracias a nuestro equipo, como dijo Marta, a nuestros colaboradores. Y bueno, si Carlos Garza, nuestro productor, quiere, nos le deleitará con una canción que tenemos ahí pendiente de The Libertines, este grupo inglés. Si él nos agasaja, pues nos iremos con ella. Si no, pondremos nuestras cortinillas habituales. Muy buenas noches, descansen y hasta luego.